Bienvenido a Master Trader. Muchas gracias, amigo. Adiós. Velas de rechazo, ¿ok? Ahora, pues todos como tal conocemos lo que son las velas de rechazo, ¿vale? Para este punto, ¿ok? Bueno, tenemos que saber el fundamento principal de una vela. Digo, no quiero entrar en cosas muy básicas, pero todos lo sabemos. Una vela tiene precio de apertura, ¿ok? Tiene un punto máximo, precio en contra, ¿ok? Y el cierre. Ahora, de pronto, obviamente muchas velas en el mercado se presentan como velas de rechazo, pero en realidad a nosotros las velas que nos interesan, o digamos el fundamento base de velas de rechazo, no te preocupes, hermano, bienvenido. De pronto lo que nos interesa, ¿ok? Son las velas que tienen una mecha en el sentido contrario, ¿vale? Ahora, muchas veces he explicado, ¿ok? Que lo principal, ¿ok? De pronto, para velas de rechazo como metodología, porque bueno, saben que, muchos asimilan que cuando yo hablo de velas de rechazo, o bueno, mucha de la gente que hace trading que ha llegado a mi canal por velas de rechazo y demás, pues piensan que literalmente operar velas de rechazo, pues son los primeros ejemplos que llegué a poner, ¿vale? Saben que me refiero al ejemplo típico de entrar, por ejemplo, en una tercer vela, ¿vale? Ya sea en un movimiento alcista, en un movimiento bajista, pero les comentaba el otro día que velas de rechazo como metodología va un poquito más allá, ¿vale? Y explicar y dejar claro, ¿okay? Que todas las metodologías que yo les enseño, por ejemplo, digamos el patrón Iker, ¿no? Vamos a choque de máximos, velas de rechazo, no sé, vamos a poner picos, por ejemplo. Todas esas se operan siempre en puntos de cambio o cambio de ondas, ¿vale? Que era un poquito de lo que hablábamos la semana pasada. Es decir, todas estas metodologías, ¿ok? O todas estas técnicas, estrategias, siempre se van a operar en un punto de cambio, ¿vale? Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una vela de rechazo, es decir, pongamos, una vela alcista, con una mecha en la parte de abajo, pues eso quiere decir, digamos, supongamos que esto es una temporalidad, no sé, de 5 minutos, ¿vale? Pues en temporalidad de 1 minuto, básicamente lo que hizo el mercado fue esto, ¿ok? Es decir, cuando ustedes piensen en una vela de rechazo, ¿ok? O en la metodología de velas de rechazo, es decir, esto básicamente es esto, digamos, una vela en este punto de 5 minutos, pues en temporalidad de 1 minuto es básicamente esto. Y a lo que voy es que nosotros en estas metodologías siempre vamos a entrar en los puntos de cambio, es decir, en este caso en el punto más alto, ¿okay? En el punto máximo, para que entremos exactamente cuando se presenta el cambio. Ahora, por ejemplo, les pongo un ejemplo aquí muy rapidito. Estoy aquí, o por ejemplo ahorita que está iniciado, les explicaba hace ratito de más o menos cómo es la metodología de la tercer vela. Pues por ejemplo, alguien que quisiera entrar ahí en una vela de rechazo, pues lo ideal sería una vela que inicie hacia la baja, ¿ok? Obviamente, si es en un punto de cambio, pues tenemos que agarrar el punto más alto, ¿vale? Y al igual que choque de máximos, imaginen que entrar en una vela de rechazo es como un choque de máximos dentro de las velas de rechazo. ¿Por qué? Porque al igual que en choque de máximos, nosotros esperamos el punto
¿cómo les puedo decir? No, el punto no. Entonces esperamos el último estirón de nuestra vela para entrar, ¿vale? Pues al igual en velas de rechazo, ¿okay? Va a ser exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer en el segundo 30, ¿sale? Es decir, si esta vela que se está desarrollando, o sea, entrar en una vela de rechazo sería vela bajista y entras hacia la alza, es decir, que la vela tendría que terminar exactamente igual que las anteriores, ¿vale? Y las anteriores tuvieron que haber tenido exactamente el mismo inicio, ¿sale? Es decir, iniciar hacia la baja y de pronto la vela empieza a retroceder para terminar hacia la alza. Ahora, tienes que ser muy detallado con el tema del tiempo, ¿vale? Y al igual que las demás metodologías, por ejemplo, esta vela, aunque respetó el fundamento de las velas de rechazo que inició hacia la baja y terminó hacia la alza, y siguió el patrón de velas de rechazo, como tal, no fue de la manera más correcta posible, ¿vale? Porque no hizo el punto máximo en el segundo 30, ¿vale? Y a lo que voy, que por ejemplo, cuando nosotros entramos en choque de máximos o en una metodología de punto de cambio, en un patrón Iker-G y demás, nosotros siempre vamos a buscar, acuérdense que les digo que una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener en el trading, y sobre todo si vamos a entrar en un punto de cambio, ¿okay? Es que siempre tenemos que tener en mente los pares de velas, ¿sale? Ahora, bueno, para empezar, ok, pero cuando llega el segundo 30, ¿cómo sabemos que ese es el máximo y no va a seguir avanzando? Pues exactamente por el último estirón que da la vela. Si la vela se estira en lo más posible en el segundo 30, ok, y está siguiendo el patrón, pues puedes operarlo, pero como tal, la misma respuesta que le doy siempre, Jorge, no tenemos realmente forma de saber que la vela no se va a seguir. O sea, lo único que sabemos, ¿okay? Son las cosas que hace el mercado anteriormente y los patrones que repite. Es lo mismo, por ejemplo, en un choque de máximos, ¿okay? O por ejemplo, ¿no? O sea, les pongo la misma pregunta que les digo siempre, ¿no? En un choque de máximos, es como si yo les pregunto, y pónganme su respuesta. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que esta vela va a ser verde? Traten de darme una respuesta a eso, por ejemplo. ¿Cómo sabríamos que la vela va a ser verde? Realmente, pues, no lo sabemos. O sea, si se fijan, las respuestas que estamos buscando son rebuscadas, ¿sí me explico? O sea, los que quisieron dar una respuesta son como tratando de ver qué, pero la verdad es que no es así. Ahora, Jorge, lo vamos a saber exactamente por el movimiento y por los puntos de referencia, ¿vale? Es exactamente eso, es decir, ahorita, ¿vale? Un ejemplo, aquí, esto tiene como punto de referencia, por ejemplo, con esto y esto, ¿no? Para mí es un buen punto de referencia, inclusive podría serlo este, ¿vale? Y simplemente una vela de rechazo siempre es una vela que de pronto, va como en contra del mercado, ¿sí me explico? Por ejemplo, una vela que hace su último, o sea, que está llegando lo más cerca hasta aquí, ¿ok? Pues si lo hace en el segundo 30, entramos en el rechazo a 30 segundos. De la misma forma, entrar en choque de máximos, o sea, quiero que me entiendan, que choque de máximos, a final de cuentas, terminan siendo velas de rechazo, porque es exactamente lo mismo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esto, o sea, todo este movimiento que el mercado subió y bajó, esto en una temporalidad mayor, está marcado posiblemente como una vela así. Se los apuesto y obviamente, pues es la lógica, ¿no? Está marcado como una vela así. Ahora, los puntos de referencia son los que nos dan ese tipo de operaciones. Si la vela de ahora llega al máximo de la vela anterior, es buena entrada. Fíjense que eso de pronto sí puede pasar, ¿ok? Por ejemplo, si esta llegara acá, sí sería una buena oportunidad,
pero la idea de velas de rechazo es al igual que las demás metodologías. O sea, para empezar, no tenemos como que ejecutar operaciones donde sea, ¿vale? Obviamente, los puntos de referencia siempre van a estar marcados por máximos anteriores, ¿vale? Si no, ni los soportes ni resistencias existirían, perdón, porque no habría algún punto de comparación o algún punto de referencia. Ahora, les digo, a mí en lo personal, esas son las operaciones que más me agradan, y les decía que tenemos que entender, ¿okay? que el patrón Iker, choque de máximos, en picos, todo eso son rechazos, ¿ok? Y a final de cuentas, el mercado pues va a buscar ir en contra de lo que hizo anteriormente para tener un retroceso. Les explicaba el día de ayer que solamente existen dos formas de operar, ¿vale? Una que es puntos de cambio, ¿ok? Es decir, por ejemplo aquí, este sería entrar en puntos de cambio, y si habláramos, por ejemplo, de la técnica de relleno, sería entrar en entrar en puntos de cambio, bueno, y puntos de referencia, o la segunda forma de operar, ¿ok? Es exactamente entrar en continuidades, ¿vale? Es decir, si tú entras en puntos de cambio, tienes que entrar en el punto más alto o más bajo del mercado para cuando vas a tener ese cambio. Ahora, para muchas, y la segunda es exactamente entrar en una continuidad ya que inició ese cambio. ¿Sí me explico? Pero no hay más. Perdón, ahí eso era un recuadrito. Y va, listo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando el mercado llega, o sea, muchos pensarían, ¿vale? Que si el mercado llega con una vela de gran tamaño, pues que lo más probable es que se siga, ¿vale? Pero tenemos que saber, ¿vale? Que si cruzara, fíjate bien, si esa vela de gran tamaño cruzara la línea que tenemos de referencia, es decir, si esta vela de aquí cruzara esta línea, ahí sí es totalmente otra cosa. Ahí sí yo lo vería como que sí está rompiendo ese punto de referencia para seguir su trayecto, ¿ok? Perdón, listo, para seguir su trayecto. Más sin embargo, cuando llega exactamente ahí y termina su movimiento en ese preciso punto, ¿ok? Eso viene totalmente de la mano para que se venga un movimiento contrario. Entonces, primero es el volumen, ¿okay? Y segundo es el tiempo de las velas. Y con el tiempo me refiero a que una de las cosas que yo considero que son más importantes, más que saberte los tipos de patrones y demás, es exactamente el tiempo, ¿vale? Es decir, en qué momento una vela hace esto, en qué momento la vela hace lo otro. No sé si me explico. En qué momento hizo esto, en qué momento hizo lo otro, ¿vale? Porque eso te va a dar exactamente. Sí, por ejemplo, esto que está dando, pues eso es un par de velas. Y te digo, a lo que voy, esto es literal un punto de los puntos de cambio. Eso es lo que queremos, ¿vale? Que como se da la última vela, venga la que va a nuestro favor o mayor, ¿vale? Eso es lo que siempre esperamos. Hace rato, no me acuerdo quién me mandó una operación, por ejemplo, con un patrón Iker G. A ver, déjeme, me acuerdo cómo iba. Y de hecho, me preguntaba que el patrón Iker G había sido, ¿cómo se llama? Había fallado, ¿vale? A ver, déjeme veo. Creo, sí, algo así, me iba así, y quedó exactamente así, algo por el estilo, ¿no? Es decir, supongamos que ahí quedó perdida y después vino ya el retroceso con profundidad.
y me decía, esa operación estuvo mal hecha, y la verdad le dije, pues la verdad, ¿no? O sea, la operación no estuvo mal hecha, el patrón no está en mal zona para que tenga un cambio. Le dije, la verdad, se me hace que está totalmente adecuado, pero entonces, ¿por qué fue perdedora? Pues porque simplemente así pasa en el trading, ¿sí me explico? O sea, si nos pusiéramos a tratar de buscarle respuesta del por qué nuestras operaciones de pronto son perdedoras, jamás vamos a encontrar una respuesta. O sea, no vamos a poder saber por qué exactamente una vela fue verde y no roja, ¿vale? O sea, es lo que les digo. De pronto algunos de ustedes me hacen alguna pregunta de esas, y tan solo pregúntenselo ustedes. O sea, si les digo, ¿por qué esta vela fue verde y no roja? O sea, pues no lo sabemos como tal, ¿sí me explico? Entonces, o sea, cuando tú ejecutas cualquier metodología de forma correcta, y les comentaba el otro día, y es perdedora, no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, ¿ok? Si tú tienes una metodología y una planificación correcta, pues se escuchará de pronto a lo mejor que me estoy contradiciendo un poco con lo que a veces digo, pero puedes darte ese pequeñito lujo de pronto de perder una operación, perder 2 operaciones, porque bueno, estás siguiendo la metodología correcta, estás siguiendo la planificación correcta, y pues bueno, o sea, simplemente se dio y listo. Entonces les sigo comentando, ¿vale? Tú tienes que estar bien claro si lo que tú quieres operar es un punto de cambio o una continuidad, ¿vale? Sea como sea, o sea, tú vas a poder operar cualquiera de las dos, tanto en mercados laterales como en tendencias, ¿vale? Es decir, si tú quieres operar, por ejemplo, aquí te voy a poner los ejemplos, ¿vale? Para que, digo, igual para quien los quiera poner, se los voy a poner ahí un poquito de la mayoría de todos, ¿vale? Si tú quieres operar un punto de cambio, siempre lo vas a operar cuando el mercado toca una de las 2 líneas de referencia, ¿ok? Así, o sea, pongan muchísima atención. Siempre va a ser cuando toca una de las 2 líneas de referencia. Ahora, sí, es más, espérame, te lo voy a poner así, aquí te lo voy a resumir. Cuando la vela cierra tocando una línea de referencia, es decir, y si tú vas a entrar en una continuidad, siempre va a ser una vela después de que tocó la línea, es decir, entrar en una continuidad es una vez ya se haya confirmado, ¿ok?, el punto de cambio. ¿Sale? ¿Por qué? Porque te lo he dicho, la mayoría, fíjate bien, la mayoría, y quiero que lo compruebes, la mayoría de impulsos, y eso lo he dicho siempre, tienen 2 velas en continuidad corta de inicio, ¿sale? La mayoría de impulsos inician con 2 velas, es por eso que cuando empieza la primer vela, tú tienes que entrar en la segunda. Ahora vamos a ver qué tan cierto puede llegar a ser, ¿vale? Es decir, aquí tuvimos impulso, 2 velas continuas, impulso, 2 velas mínimo continuas, impulso, 2 velas mínimo continuas, impulso, 2 velas mínimo continuas, ¿vale? Es decir, es raro que un impulso se venga, una vela, otra vela, una, dos, una, ¿vale? Mínimo va a iniciar con 2, ¿sale? Por más feo que esté, un impulso alcista, un impulso bajista, por más feo que sea, mínimo inicia con 2 velas. Ahora, la duda viene porque decimos, un impulso, fíjate bien, es impulso, ¿sale? Retroceso. Si no quieres entrar, ponme mucha atención, ¿vale? Si tú no quieres entrar en el punto de cambio y eres una persona que, como te digo, porque una cosa es tener dudas y otra cosa es tener desidia de ¿y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasa si el broker está manejando mi cuenta? ¿Y qué pasa si me mueven las velas? ¿Y qué pasa si la vela se va hacia abajo y luego hacia arriba?
pues que pase, ¿vale? Tú tienes que operar, tienes que hacerlo. Si la vela llega aquí al 61.8, vela de volumen, listo, entras en punto de cambio. Sencillo, entras en punto de cambio. Ahora, si eres una persona, ¿y qué pasa si llueve afuera? Pues yo qué voy a saber, ¿sí me explico? ¿Qué pasa si la vecina no tiró la basura en la mañana? Pues pregúntale, o sea, no hay respuesta, ¿sí me explico? Ahora, si no entras en el punto de cambio, si ya se te fue el punto de cambio, ¿ok? Pues esperas una primer vela y ahí, fíjate bien, cuando termina esa primer vela y entre comillas, fíjate, ya sería tu segunda confirmación, porque ahí, si quieres tener más confirmaciones todavía, continuidad corta sería la mejor. Es decir, te lo he dicho muchas veces, cuando tú tienes un impulso y un retroceso, la mayoría en continuidad corta, es decir, velas sin ninguna de retroceso, pues lo más probable es que el siguiente impulso siga el mismo patrón. Y eso se los dejé como actividad hace poco, que vieran que cuando nosotros tenemos un movimiento limpio, ¿sale? O sea, un movimiento limpio y el retroceso viene de la misma forma limpia y ya inicia nuestro siguiente impulso, pues lo más probable es que se siga de forma limpia. Ahora, les digo que ahí es cuando me preguntan, ¿y qué pasa si no? Pues yo qué voy a saber si no. Si me explico qué pasa si no, pues ya no lo hizo, ¿vale? Pero te vas a quedar con las dudas y no vas a poder progresar si cada vez que pasa te preguntas, ¿y qué pasa si no respeta? Y cuando no pasa, también te lo preguntas. Y cuando sí pasa, también te lo preguntas, ¿vale? Entonces simplemente tienes que entrar, cierra la vela y entras en la continuidad. Y te lo digo, si tú eres una persona que de pronto le da un poquito de miedo entrar en los puntos de cambio, pues espérate en una continuidad. Pero considero que te va a dar un poquito más de miedo, porque muchas veces tienes que saber que las velas inician, obviamente, inician en contra de cómo terminan. Y eso es lo que nos da de pronto miedo. O sea, si la operación te dice que tienes que entrar aquí, no te esperes a ver si la vela inicia verde, inicia roja, si inicia azul, si inicia amarillo. O sea, simplemente entra. Y si la vela se va primero en contra, pues espera que de último momento haga el movimiento a tu favor. Recuerda que ese cambio de último momento, pues te lo va a dar a tu favor, mientras que a otras personas que entraron de otra forma, pues se los va a dar de forma contraria. Pero así es el trading, ¿vale? Muchas veces vas a ir ganando una operación por mucho y de pronto va a tener unos cambios muy, muy bruscos, tanto como yo creo que todos hemos tenido una operación perfecta. Es decir, que desde que la metes, un ejemplo, desde que la metes hacia la baja, miren ahí, impulso, continuidad, sigue, ya fueron 2 velas, mínimo 2 velas, ahí está, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? ¿Vale? Y sobre todo, ¿por qué en la segunda vela? Aquí está la explicación, no es nada más como porque sí, ¿vale? Porque sabemos, ¿ok?, que cada impulso siempre es mayor que el anterior, ¿vale? Bueno, en este caso si lo vemos un poquito más grande, pues ahí ya estaría apenas iniciando, pero bueno, sabemos que en una tendencia cada impulso es mayor que el anterior, ¿vale? Ahora, tenemos el retroceso, ¿ok? Inicia la primer vela y es donde debes de entrar. ¿Por qué? Porque por lógica, el impulso tiene que ser más grande que tiene que llegar más abajo. Entonces, la siguiente vela o la siguiente, por ley, tiene que ser mayor, tiene que tener volumen para que termine más abajo, ¿vale? Es por eso que si es una vela grande, pues no entras, ¿vale? Porque posiblemente ya sea es el impulso que tú estás buscando. Es decir, si inicia el impulso así y ya superó al anterior, pues ahí no entras.